14ª legislatura del Senado de la República les da la más cordial bienvenida al conversatorio titulado El quehacer de las organizaciones de la sociedad civil en la atención y prevención del VIH-Sida, retos y perspectivas, que preside el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República en este recinto que es el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada. El objetivo de este conversatorio es reflexionar sobre la problemática reciente en torno a las restricciones institucionales y presupuestales que enfrenta el trabajo de las organizaciones civiles en la lucha contra el VIH-Sida. Saludamos con gusto, en primer término, a los organizadores de este conversatorio que esta tarde nos honran con su presencia. Nuestro anfitrión, el senador Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Senador Miguel Ángel Navarro Quintero, presidente de la Comisión de Salud. Del mismo modo, contamos con la presencia de la senadora Silvana Beltrones Sánchez, secretaria de la Comisión de Salud del Senado de la República. Finalmente, señoras y señores, para dar inicio con este importante conversatorio y presentar a todos y cada uno de los miembros de este mismo, tiene el uso de la palabra nuestro moderador, el doctor Jesús Waldo Martínez, investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, a todas, por su asistencia, por supuesto a la senadora, a los senadores, nuestros estimados panelistas. Haremos un conversatorio algo apretado por las cuestiones de tiempo, de manera que mi moderación solo gestionará los turnos y los tiempos para beneficio de los asistentes y para que los panelistas puedan intercambiar las distintas reflexiones que nos han preparado en esta ocasión. Agradeceré entonces el uso de la palabra en primera instancia a la senadora Silvana Beltrones, quien es secretaria de la Comisión de Salud. Muchas gracias, bienvenidos a todos ustedes, amigas y amigos de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, señoras y señores ponentes, compañeras y compañeros. Senadores, muchas gracias por su presencia. Desde que se declararon los primeros casos de VIH hace más de 35 años, 78 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas por el SIDA. En México, los diagnósticos siguen incrementando con el paso de los años y esta problemática empeora, principalmente por dos factores. Primero, la debilidad o falta de campañas y políticas públicas en materia de prevención. Y en segundo lugar, por el temor o desconocimiento acerca de las pruebas de VIH, de detección, y hoy en día hay muchas personas que lo tienen y no lo saben. De hecho, de acuerdo con datos de ONU-SIDA, hasta el año 2017 se tenía registrado a 21.7 millones de personas viviendo con VIH bajo un tratamiento antirretrovírico, entre ellas, sobre todo amas de casa, niñas y niños. Y ha sido precisamente la sociedad civil organizada que hoy se encuentra aquí, pieza indispensable a lo largo de estos años en la lucha contra el VIH-Sida, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo para cumplir con el compromiso global de poner fin a la epidemia y así dar cumplimiento a la Agenda 2030. Yo quiero decirles que a esa sociedad civil organizada yo sí le tengo mucha confianza y está muy activa, que día a día atiende a miles de personas y en lo que creo firmemente. Soy una convencida y testigo de que es justo a través de esta unión de sociedad y gobierno como se pueden hacer las grandes políticas públicas que ayudan a atender los graves temas de salud que afectan a tantas familias mexicanas.
Es por ello que resulta muy preocupante la postura que ahora se da en el gobierno de la República con relación a la suspensión a la convocatoria de Cencida para otorgar recursos a las organizaciones que dedican su labor a la prevención, detención y combate a la discriminación relacionadas con el VIH-Sida. Para dimensionar esta afectación, en 2018 el presupuesto destinado de esta convocatoria fue más de 105 millones de pesos, con el que se han beneficiado 122 proyectos, gracias a los cuales se han creado soluciones para los pacientes que viven con el virus, misma que han sido avaladas por las propias autoridades de salud debido a que abordan el problema desde distintas perspectivas. En nuestro grupo parlamentario del PRI estamos de acuerdo con la transparencia y con el combate a la corrupción, y hemos sido firmes en apoyar iniciativas en ese sentido, convencidos de que toda política pública puede mejorarse a través de la evaluación y la rendición de cuentas. Sin embargo, no consideramos adecuado que por algunos casos o anomalías se perjudique el trabajo de asociaciones sumamente profesionales. Desde el Senado de la República estamos decididos a apoyar el trabajo de ustedes ante una problemática que sin el trabajo en conjunto, sociedad y gobierno, será imposible resolver. En consecuencia, el día de mañana estaremos presentando un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a no suspender el financiamiento público a las organizaciones de la sociedad civil y para que se tomen las medidas necesarias para garantizar el trabajo de prevención, detección y diagnóstico. Atención. De igual manera, impulsaremos iniciativas para fortalecer el marco legal de protección en materia de atención médica y tratamientos, velando de forma especial por el abasto de medicamentos para que todas las personas diagnosticadas gocen en cualquier institución de su derecho humano a la salud sin discriminación. De manera especial tenemos que buscar mecanismos transversales para lograr una cultura efectiva de la prevención, que significa más y mejor educación y acciones contra la desigualdad, especialmente en los grupos vulnerables, como son las mujeres en los estados de mayor pobreza como Chiapas, como Oaxaca o como Guerrero, donde cerca de la tercera parte de personas que viven con VIH son mujeres. Es necesario mejorar nuestro marco legal para que las políticas públicas tengan un asidero firme. En ese sentido, se destaca la valiosa experiencia de la sociedad civil que a diario trabaja con estas herramientas, por lo que el día de hoy queremos escucharlos para conocer sus necesidades y así poder construir juntos el mejor camino para tener un país libre de esa enfermedad, con pleno respeto a la dignidad y derechos humanos de los afectados. Yo estoy muy contenta porque hoy es un día en donde tenemos ponentes de lujo que nos pueden acercar y sensibilizar más sobre el tema, y que sobre todo esta sensibilidad la encuentro en mis compañeros senadores, en el presidente de la Comisión de Salud y en el coordinador de mi grupo parlamentario, y por eso me da mucho gusto ser parte de este conversatorio. Muchas gracias a todos por su presencia. Sean ustedes bienvenidos. Muchas gracias. Ahora cederemos la palabra, por favor, al senador Miguel Ángel Navarro, presidente de la Comisión de Salud. Muchas gracias. Con permiso. Adelante. Agradezco a mi compañera senadora Silvana Beltrones, secretaria de la Comisión de Salud, y desde luego al coordinador del grupo parlamentario del PRI, al senador Miguel Ángel Osorio Chong, la invitación que me hacen. Agradezco la presencia de los expertos en la materia y de cada una y cada uno de los que nos hacen favor de acudir a este importante foro. Sí, fue en la década de los 80s cuando se presentaron los primeros casos de VIH-Sida. Su servidor era secretario de Salud en Nayarit. En aquel entonces el secretario de Salud Federal era el doctor Jesús Cumate Rodríguez. Ha sido tal vez una de las enfermedades sin dudas que han tenido un proceso de investigación más intenso e hipótesis de diferente índole para abordar el tema en aspectos de prevención, que se ha logrado
en alguna parte, mas no se ha logrado desafortunadamente en otra. Hablar de VIH-Sida es hablar de derechos humanos. Hablar de VIH-Sida es hablar de no discriminación. Y los médicos que transitamos en la política no diferenciamos entre la salud y la política, porque creemos que la salud se hace para construir posibilidades de conservar la salud, prevenir la enfermedad o curarla cuando es necesario. Situaciones que es necesario hoy en día incorporarlos a la política. Una política sin un sentido humano no tiene caso, no tiene de ninguna manera horizontes claros. Siendo yo secretario de Salud, y les digo parte de mis compromisos, mi hermano el menor presentó una enfermedad y un día siendo secretario de Salud y siendo el día del médico, mis amigos me entregaron el resultado y tenía SIDA. Y desde entonces yo hice un compromiso. Tener SIDA no es una vergüenza. Tener SIDA requiere de más profundo sentido humano. Tener SIDA necesita el paciente, hombre o mujer, sentirse acompañada, no discriminado, no excluido de los derechos sociales fundamentales. Es por eso que la vez pasada que fui senador de la República, cumplimos el propósito de que todo enfermo de SIDA tuviera garantizada por las instituciones de salud el tratamiento. Desafortunadamente no ha sido así. Y yo, ustedes como senadores sensibles y comprometidos, también les digo, más tarde creamos algunas políticas en materia de salud en el que logramos concretar que si el acceso efectivo a la salud no se dan, no tiene caso tener una credencial como derechohabiente al ISSSTE, al Seguro Social o al Seguro Popular, que está en una fase de cambio de modelo. Se tiene que tener un derecho a la vida. Un derecho a la vida, y ese derecho a la vida lo da muchos aspectos, y entre ellos, en los enfermos de SIDA, tener un diagnóstico oportuno, tener medicamentos suficientes, tener inclusión social, tener una serie de derechos que no puede negarse a nadie ni a nadie. Yo creo que el propósito de la senadora Beltrones hoy en día se habrá de cumplir, y los senadores de estas 64 legislaturas seguramente habremos de cumplir con un reto profundamente humano, de estar de la mano con los enfermos de VIH-Sida, que si bien han disminuido en un poco los casos, no ha sido satisfactorio. Siga siendo el grupo donde más prevalencia existen los hombres en mucho. Sigue siendo en grupos de edad que oscilan entre los 30 a 34 años de edad. Y sigue habiendo factores que es necesario no solamente que estudiemos, sino que apliquemos políticas de prevención, de inclusión y de tratamiento. Estar con un enfermo de VIH-Sida es estar haciendo y construyendo el sentido humano de la política y encontrando el sentido de las instituciones públicas de México. Buenas tardes y muchas gracias. Muchísimas gracias al senador Miguel Ángel Navarro Quintero. Ahora cederemos la palabra al senador Miguel Ángel Osorio Chong, presidente del Instituto Belisario Domínguez. Muy buenas tardes a todas, a todos. Les damos la bienvenida al Senado de la República, particularmente al Instituto Belisario Domínguez. Y como lo ha compartido la senadora Beltrones, doctor Navarro, el senador, para nosotros resulta muy importante este evento. Muy importante porque podemos escuchar sus voces
y llevar sus voces a nuestros demás compañeras y compañeros senadores para hacer una sola voz, un solo esfuerzo en favor de un grupo que tiene que ser atendido, que tiene que estar aún más visibilizado entre la sociedad, y esto entonces con repercusión, con mejor atención. Este no es un tema de partidos políticos. Esto no es un tema, como muchos otros deberían de ser, que cuando se llega a una responsabilidad se tiene que hacer a un lado el tema de partidos políticos y atenderlo con la importancia que merece. Lo dijo bien el doctor Navarro, que merece no solo mi respeto, sino sé el hombre profesional en su actuar, en su vida profesional, y sé su alta responsabilidad. Lo dijo bien cuando señaló que fue en los 80, ustedes lo saben, hace 36 años se conoció el primer caso en México, y si bien hemos avanzado, creo que debemos de avanzar aún más. Y para poder avanzar tenemos que recordar, como lo hizo la senadora Beltrones, cómo fue el proceso en nuestro país y cómo fue en el mundo. En el mundo primero se le dijo una enfermedad rara, una enfermedad que se pensó al principio que solo tenía que ver con el sexo masculino, y una enfermedad en el que por muchos años los gobiernos voltearon la mirada para no hacerle frente a este tema, a esta enfermedad que llevaba la vida de muchas gentes en el mundo, una pandemia que ustedes saben que se da cuando es de continente a continente. Y si bien hemos avanzado como Estado, los avances son visibles también, las condiciones de vida son menos dramáticas que las que se vivían en 1983, cuando se conoció esta enfermedad. Los antirretrovirales son gratuitos en sistema de salud pública mexicano desde 2003, pero hay muchos sectores, como lo comentó el senador Navarro, que todavía tienen dificultades, y obviamente esta medicina está fuera del alcance de los bolsillos de quien la padece. El 60% de portadores en México recibe tratamiento. Esto permite alargar la esperanza de vida y reducir la posibilidad de desarrollar el SIDA. Tras 3 meses de utilizarlos, el virus es indetectable, es decir, no se puede contagiar. Y en los últimos 10 años la tasa de muerte bajó 17%. Hay sin duda mayor conocimiento al respecto. Pero, ¿por qué la convocatoria a ustedes? Porque gracias a ustedes aquí y en el mundo se pudo lograr visibilizar y que los estados, el Estado mexicano pudiera poner atención. Y queremos que en esta legislatura 64, las senadoras y senadores sientan ustedes la compañía, el acompañamiento en su lucha, en su trabajo, en su esfuerzo, que nosotros reconocemos. Sin ustedes, como desde el inicio, no se puede avanzar para una mejor atención. Hace unos días tuvimos un foro de todas las organizaciones de la sociedad civil, algunos de ustedes estuvieron, muy importante, en el que tratamos de hacer conciencia de la importancia que se tiene las propias organizaciones para cualquier de los muchos temas que requiere una atención fundamental en México. Decíamos que somos de los países que menos organizaciones de la sociedad civil tienen, que menos recursos tienen, pero que hacen mucho más que en otros países. Y por eso decíamos que no se le puede pensar retirar los recursos, que no son para cuestiones personales, sino para ayudar a la propia sociedad a la que ustedes sirven. Por eso yo estoy seguro que contamos con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, que hay que lograr una conciencia al respecto de lo importante
que la importancia que tienen ustedes. Y déjenme decirles en el tema a qué me refiero. ¿Conocen ustedes como pocos la realidad que viven las personas con VIH? Como pocos. Trabajan con poblaciones clave en zonas concretas donde servidores públicos no llegan. Personas en situación de calle, diversidad sexual, migrantes, privadas de libertad, usuarios de droga. Ahí ustedes llegan, penetran y a ustedes los escuchan. ¿Saben que hay cuidados específicos que van más allá de lo médico? Eso solo lo saben ustedes. Y tienen gran sensibilidad, profesionalismo y sobre todo muchísima experiencia. ¿Qué problemas, y con esto concluyo, son los que tenemos actualmente? Las organizaciones de la sociedad civil, al ser claves para hacer frente a este tema del VIH-Sida, están no recibiendo los recursos que estaban ya teniendo desde hace ya varios años. Sí nos preocupa que no se haya publicado la convocatoria de Cencida para darles recursos. Se debía de haber publicado el 18 de febrero. Afecta a más de 200 organizaciones y sabemos que muchas ya están en estado de urgencia. ¿Qué implicaciones tiene? La interrupción en esfuerzos de diagnóstico y detección del virus, cancelación de campañas de información y prevención, especialmente en poblaciones clave, que ya me referí a ellas, que haya personas que no sean canalizadas al sistema de salud para obtener los antirretrovirales. Además preocupan alertas de desabasto. Este es el tema que en lo personal me preocupa aún más, la alerta de desabasto y la poca claridad que se tiene al respecto. Por ello es que queremos sensibilizar juntos a los que están entrando al nuevo gobierno de los riesgos que en este momento están, diría yo, miles de personas al no tenerlos, a la posibilidad de este desabasto, y que interrumpir su tratamiento puede inmediatamente tener consecuencias mortales. Así que nosotros lo que queremos es que se corrija y que juntos podamos hacer políticas públicas. Por eso agradezco también representantes del Seguro Social, de otras instituciones de seguridad, para que juntos podamos hacer un frente común y que podamos resolver los problemas que tenemos hoy y poder visibilizar aún más este tema en México y poderlo atender como se merecen, porque somos todos iguales, mujeres y hombres, mexicanas y mexicanos, de primera y de la misma manera deben de ser atendidos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al senador Miguel Ángel Osorio Chong. Aprovechamos el momento para hacer la fotografía oficial, en virtud de que algunos panelistas no podrán concluir la sesión. Si nos hacen favor. Sí. Bien, pues muchas gracias, muchas gracias. Daremos entonces inicio a la intervención de los distintos panelistas que hemos invitado en esta ocasión. Nos acompaña el maestro Agustín López González, quien es director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH-Sida, de la Secretaría de Salud. El maestro Agustín López es licenciado en Sociología y maestro en Estudios Políticos y Sociales de la UNAM, director de Cencida, director de Prevención y Participación Social de Cencida. Cuenta con diversos cargos en los que ha tenido la responsabilidad de los programas de municipios y comunidades saludables, salud integral de la adolescencia, caravanas de salud, y durante toda su trayectoria en la Secretaría de Salud ha desarrollado e implementado políticas nacionales de promoción de la salud. Agradecemos al maestro Agustín López su presencia y por favor le cedemos la palabra hasta por un tiempo de 10 minutos.
Muy buenas tardes a todas y a todos, y particularmente agradecer a la Comisión de Salud del Senado de la República la organización y la invitación a participar en este evento tan relevante. Muchísimas gracias también a todas las personas que nos acompañan, tanto como panelistas y, por supuesto, la gran cantidad de personas que están hoy en este foro. Yo voy a leer algunas cosas que preparé a propósito de algunas de las preguntas que nos enviaron como parte de este conversatorio titulado El quehacer de las organizaciones de la sociedad civil en la atención y prevención del VIH y el SIDA. La agenda de las políticas públicas en los últimos 35 años no se puede entender sin la activa participación de las organizaciones no gubernamentales que se han transformado en lo que hoy denominamos organizaciones de la sociedad civil en México. El papel de las organizaciones en la defensa de los derechos humanos en su más amplia gama es fundamental también para explicar la estructura no jurisdiccional de defensa de las libertades políticas y democráticas, cuya simiente dio rostro al México actual. De acuerdo con Ricardo Bucio, hoy titular del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, de acuerdo con Ricardo Bucio, las aportaciones de la sociedad civil se agrupan en 3 ámbitos principales. 1, estructuración. La sociedad civil se organizó y lo sigue haciendo para prestar servicios a los grupos de población más desfavorecidos e invisibilizados de la acción gubernamental. 2, reconocimiento formal de los grupos de población que conforman la sociedad y sus derechos. El grado de especialización y de conocimiento de quienes participan o provienen de la sociedad civil ha sido un impulsor de políticas públicas en beneficio de grupos en situación de vulnerabilidad. Las organizaciones participaron o abrieron la agenda de temas como la democracia electoral, la atención a personas que viven con VIH, la atención a personas con alguna discapacidad, personas adultas mayores, población indígena migrante y los derechos humanos en general. Y tercero, cohesión social. Es la generación de redes de intercomunicación de la propia ciudadanía en todo el país, atendiendo los temas específicos de sus demandas, con la intención de que se convierta en una obligación del Estado atenderlas. También han contribuido a un proceso de cohesión social en México porque a nivel local, regional o más ampliamente, su intercomunicación ha permitido el establecimiento de redes y relaciones de las organizaciones de la sociedad civil. No obstante, y a pesar de que a nivel internacional existe consenso acerca de las ventajas de la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la política social, en algunos casos, la visión de muchos tomadores de decisiones en México se caracteriza por ver al Estado como actor exclusivo de la promoción del desarrollo. En México, la aprobación de la Ley Federal de Fomento a las actividades realizadas por las organizaciones en el año 2004 significó un paso importante para mejorar el entorno institucional en el que se desarrolla el sector de sociedad civil. Su aprobación fue resultado de un proceso de transición hacia una cultura más democrática y plural, en donde se ha vuelto necesario profesionalizar la política social y sustituir los criterios políticos de los programas sociales por criterios técnicos para lograr resultados. Ya para mediados de los 80, las organizaciones se presentaban como protagonistas sociales, con características propias y con presencia en más ámbitos de la sociedad. Entre los factores que impulsaron este cambio se encuentran la influencia de las políticas de cooperación internacional y la capacidad de organización que la sociedad civil logró a partir del terremoto del 85. Más o menos estos 35 años del sismo coinciden con los 35 años del inicio de la epidemia. Para muchos de nosotros, los jóvenes que rondamos los 50, por ahí, recordarán también al CEU movilizándose en las calles y una serie de cosas que nos hacen pensar hoy que esta sociedad civil, que entonces podía ser asamblea de barrios, que podía ser el CEU, que podían ser distintas manifestaciones, transitó también, por supuesto, por muchos grupos que trabajaron en favor de la atención de las personas con VIH. Los sucesos que se desprendieron del proceso electoral del 88 dieron pauta también para que las OSC se transformaran en protagonistas reales de la transición democrática del país. Carlos Monsiváis escribió que el interés de participar va de la obtención de espacios de poder a las cuestiones ecológicas, académicas, de derechos de la mujer y de las minorías, de la vida urbana. Sean espectaculares o modestos, los avances son reales. Lo cotidiano, negado o ignorado por muchísimo tiempo, es ahora con frecuencia el marco de la disidencia o la configuración de la alternativa,
el terreno propicio donde el sujeto individual y los pequeños grupos ven con más claridad las funciones de la democracia en la sociedad global. En una sola frase, lo marginal en el centro. Esa necesidad de participar, para el caso del VIH en México, tiene un camino aún más complejo. Juan Jacobo Hernández, de Colectivo Sol, lo relata de esta manera. El recorrido de los individuos agrupados alrededor de la epidemia para tratar de entender los estragos que causaba el SIDA en su entorno inmediato se caracteriza por una enorme entrega y voluntad de servicio llenas de entusiasmo y sacrificio, pero guiadas más por el ensayo y el error, la improvisación y el aislamiento, la ausencia de planeación y recursos, la incomprensión de coincidencias entre unos y otros y las querellas internas y contra el gobierno. La respuesta comunitaria al VIH, impulsada por muchos de los que se encuentran en este salón, rebasó la visión y los enfoques prevalecientes, con fuerte énfasis en la salud pública, en lo biomédico básicamente, para dar paso a un entendimiento de tipo holístico, abordando la epidemia desde la perspectiva del desarrollo en un marco de defensa de los derechos humanos. La respuesta empezó a ciudadanizarse de manera paulatina e ineludible y rebasó el ámbito de los grupos con origen en la militancia gay, lo cual enriqueció el panorama al incluir a mujeres y hombres preocupados por el avance del VIH y dispuestos a contribuir en la respuesta. Las organizaciones han desempeñado y desempeñan un papel fundamental en la respuesta al VIH. En las últimas 3 décadas han sido proveedores de servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo y se han ocupado del entorno social, político, legal y económico necesario para respaldar la ampliación de respuestas eficaces, tal como comentaban algunos de los senadores, precisamente poblaciones clave que no tendrían otro tipo de apoyo y a los que como funcionarios públicos nos cuesta mucho llegar, pues son efectivamente muchas y muchos de ustedes los que les brindan apoyos, asistencias, orientaciones, los que los permiten navegar, una palabra muy usual en este ambiente, navegar por el sistema de salud. Son pues navegadores, son personas que los apoyan, que les apoyan en la identidad incluso, ¿no? en la elaboración incluso de un acta de nacimiento en algunos grupos. Así de complicado es y así de importante el trabajo de las organizaciones. Las organizaciones comunitarias han desempeñado un papel fundamental. En las últimas 3 décadas han sido, decía yo, proveedores de servicios, tratamiento, atención y apoyo. En diversos contextos, sus repercusiones y compromiso adquieren mayor dimensión por la confianza que depositan en ellas las personas con quienes es más difícil entrar en contacto, incluidos los miembros de poblaciones clave afectadas como usuarios de drogas, hombres que tienen sexo con otros hombres, mujeres trans y personas que hacen trabajo sexual. Además, tienen una función clave en la difusión y la prestación de los servicios. Son de vital importancia al momento de evaluar cuáles políticas y programas funcionan y cuáles no, y ocupan una posición idónea para brindar apoyo técnico y difundir la información entre quienes, con frecuencia, quedan fuera del círculo de la información. En especial, esto es frecuente en lugares donde el estigma generalizado y otros obstáculos legales, sociales y económicos disuaden a los miembros de dichos grupos de buscar atención y apoyo adecuados en el sector público o directamente se los impiden. Saben ustedes que tenemos pues un lineamiento, una circular que como funcionarios públicos en este momento pues tenemos que cumplir. Por lo tanto, planteo que juntos, sociedad civil y gobierno, estamos obligados a construir una institucionalidad moderna que posibilite una nueva cultura política democrática que implique al conjunto del Estado mexicano, por supuesto al sector salud, y entre otras cosas establezca espacios, mecanismos e instrumentos innovadores para la participación ciudadana. Vamos a plantear ahora en el equipo, en la Secretaría de Salud y en particular en Cencida, pues mecánicas novedosas, porque el recurso afortunadamente, que habíamos usado en muchos años previos para la convocatoria pública de apoyo a sociedad civil, el recurso sigue pues disponible. Lo que estamos buscando, toda vez que no se nos ha permitido la publicación de esta convocatoria, un mecanismo distinto que fortalezca los programas estatales y que sí busque, desde luego, porque así es como lo consideramos, trabajar con la mayoría de los que están aquí, de la sociedad civil, de la academia y desde luego con las poblaciones clave. Es decir, tendríamos que pasar de una sociedad centralizada y corporativa a otra abierta, plural y participativa. De no ser así, no se podrá decir que vivimos en un régimen republicano, democrático y de libertades. Esta concepción de ciudadanía pone en el centro la idea de que lo público, como procuración del bienestar social e interés colectivo, es una responsabilidad compartida y se construye en un proceso en el que los ciudadanos y ciudadanas se hacen corresponsables de las decisiones
tanto influyen en ellas, las hacen suyas y las llevan a la práctica. Termino. La acción ciudadana es el ejercicio y defensa de los derechos humanos, civiles, políticos y sociales. La ciudadanía debe convertirse en el sujeto social activo de las transformaciones legales. Esta ciudadanía que tengo enfrente, que conozco a la mayoría de los que están y que nos han ayudado indudablemente en estos años que han pasado a mejorar la atención, a identificar a muchas personas que viven con VIH y que no lo sabían y, por supuesto, nos han ayudado a llegar con información a grupos que de otra manera no podríamos. Alguien que está aquí en la mesa en una reunión que tuvimos hace poco para plantear algunas, alguien que está en el público, Hilda, que anda por acá, me decía, aunque no haya esos recursos no nos vamos a ir, aquí vamos a seguir, hemos estado desde antes, aquí seguimos y aquí seguiremos y creo que le tomo la palabra. Me despido leyendo una frase que también leí en un libro de Monsiváis, escrita por Scott Fitzgerald y que me parece que define mucho a la respuesta mexicana en VIH. La verdadera prueba de una inteligencia superior es poder conservar simultáneamente en la cabeza dos ideas opuestas y seguir funcionando. Admitir, por ejemplo, que las cosas no tienen remedio y mantenerse, sin embargo, decidido a cambiarlas, como la mayoría de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Agustín López. Ahora daremos el uso de la palabra al maestro Francisco Javier Arellano. Él es maestro en Ciencias de la Salud con el área de concentración en Salud Sexual y Reproductiva por el Instituto Nacional de Salud Pública. Es actualmente asesor en temas de VIH-Sida para el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México y fue asesor regional sobre género y derechos humanos en la Oficina Regional de ONU-SIDA en Panamá, oficial de VIH-Sida para el Fondo de Población de las Naciones Unidas en México y consultor para el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Por favor, maestro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas. A nombre del señor Ari Hugman, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas, agradezco la invitación, saludo a los distinguidos y distinguidas colegas, senadoras, senadores que nos acompañan en el Presidium y agradezco a nombre del Fondo de Población de las Naciones Unidas y en general de Naciones Unidas la invitación esta tarde a conversar con ustedes sobre este conversatorio, valga la redundancia, sobre la importancia de las organizaciones de la sociedad civil en la respuesta al VIH-Sida. Efectivamente, la senadora que me precedió en el uso de la palabra me ha dado un excelente preámbulo para decir que desde hace más de 35 años apareció por primera vez de manera global un virus que después supimos que se llamaba virus de inmunodeficiencia humana y que se transformó en una pandemia a nivel global. La presencia del virus desde hace 35 años desbordó toda la respuesta y toda la capacidad y el entendimiento que teníamos de concebir un fenómeno puramente biológico en transformarse en algo, en un movimiento social, que transformó y revolucionó muchos de los conceptos que pensábamos en muchos temas, no solo en la respuesta y la atención a la salud, específicamente al VIH, sino por ejemplo en la sexualidad. Desde entonces, desde hace más de 30 años, las organizaciones de la sociedad civil estuvieron ahí, y lo voy a decir claramente, presionando, modificando, haciendo cosas para que la respuesta al VIH-Sida se modificara y cambiara, tuviera un enfoque mucho más integral, mucho más humanitario y mucho más centrado en la atención que ellos y ellas necesitaban y no centrado en un componente forzosamente biomédico o biologicista. Como decía una importante organización de la sociedad civil pionera, ACT UP, silencio es igual a muerte. Por eso nos congratula desde el Fondo de Población de Naciones Unidas que estemos esta tarde hablando de estos temas que hoy más que nunca son muy relevantes y que tienen que ver incluso hasta con la, por ejemplo, en el caso del desabasto de antirretrovirales, tienen que ver hasta con condiciones que cuestan la vida en algunas ocasiones a algunas personas. En Naciones Unidas también pensamos que la epidemia de VIH ha afectado desproporcionadamente a grupos poblacionales más que otros.
particularmente a hombres gays y otros hombres que tienen sexo con otros hombres, a mujeres transgénero, a personas que realizan trabajo sexual, incluyendo hombres que realizan trabajo sexual. Estos existen también, aunque están muy invisibilizados en la epidemia, y en este momento en México tienen un repunte, por cierto, en el número de casos. Y a otras poblaciones que ya han sido mencionadas, como migrantes y, por supuesto, mujeres particularmente en condiciones de mayor vulnerabilidad y rezago económico, incluyendo también a mujeres y a niñas, como hemos visto en muchos lados del país. Pensar, pues, en la respuesta de VIH-Sida sin pensar en las organizaciones de la sociedad civil es impensable, es inviable. No hubiéramos llegado aquí sin aquellas organizaciones legendarias que existían en México como FREMPAVI, ¿no?, que organizaban y que cerraban avenidas en su momento para exigir la demanda al tratamiento antirretroviral que tanto necesitaban y tanto requerían. México dio este gigantesco paso. México es un país que otorga tratamiento antirretroviral a todos y todas aquellas personas que así lo requieran. Quiero resaltar que a nivel global esto no es en general. Hay algunos países en donde los y las usuarias tienen que pagar inclusive una parte del tratamiento antirretroviral, o hay países en donde no es posible que todos y todas tengan el acceso al tratamiento antirretroviral. El Estado, pues, mexicano hizo su parte, pero hay que reconocer que sin la presión y el avance de las organizaciones de la sociedad civil, esto no hubiera sido posible. Por eso, hoy más que nunca, la relevancia del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil cobra mucha importancia, mucha mayor importancia. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en Naciones Unidas que existe una doble epidemia, además de la epidemia de VIH y de SIDA en el país y en general en la región. Y es una epidemia de estigma y discriminación que mata, y lo digo claramente, tanto como la epidemia de SIDA, porque impide que algunas poblaciones, por ejemplo las de las mujeres transgénero, acudan a servicios de calidad y calidez para ellas, porque impide que un hombre gay o que un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre no pueda reconocer ante el proveedor de servicios de salud su orientación sexual sin miedo y sin temor a ser discriminado. Hoy en día, muchas personas, particularmente mujeres transgénero, son asesinadas día a día en este país. O los hombres que tienen sexo con hombres, incluyendo hombres gays, también sufren de esta epidemia de violencia, aunada a otras epidemias. Y es tan común que ya lo vemos en los diarios, lo vemos en la prensa, pero a la vez ya no lo vemos. Todos los días hay una mujer transgénero asesinada y no pasa nada. Pues combatir la epidemia de VIH en realidad también tiene que ver con combatir la epidemia de estigma y discriminación que tanto está aparejada una con otra. También quiero hacer mención de las personas que viven con VIH en general en el mundo. Actualmente sabemos que una persona que vive con VIH y que mantiene su carga viral indetectable es incapaz de transmitir el virus a otras personas. Tanto que Naciones Unidas, particularmente ONU-SIDA y OPS-OMS, lanzó una campaña hace poco tiempo que a mí me encanta y que dice un mensaje muy claro y muy poderoso: indetectable es igual a intransmisible. Y esto lo dice todo. Eso significa que una persona que vive con VIH y que está en tratamiento antirretroviral, como lo señaló el senador Osorio Chong en su participación, indetectable pues, inhibe la capacidad de transmitir al VIH. En la parte final de mis palabras, quisiera retomar las preguntas que nos hicieron los ponentes y que nos guían esta tarde en este debate. ¿Cuál es la importancia de las organizaciones civiles en la atención y prevención y cómo se complementan con las acciones de salud pública del Estado? México ha sido un referente de los temas de contratación social desde hace mucho tiempo. ¿Qué es la contratación social? La contratación social es el financiamiento público a organizaciones de la sociedad civil para que realicen actividades que los gobiernos, los estados, inclusive las agencias de cooperación multilateral, no podemos realizar también. ¿A qué me refiero? Y lo voy a decir con todas las palabras. Una mujer transgénero que está realizando trabajo sexual en la madrugada, es más posible que reciba un mensaje
de una par, de otra misma mujer transgénero, que de un funcionario aburrido como yo, que viene a decirle un discurso que probablemente ni siquiera le va a interesar o ni siquiera le va a llegar. Un hombre joven gay es más factible que pueda convencer a sus pares de que se protejan y que utilicen condón o que estén intransmisibles o que hagan diversas estrategias para protegerse que posiblemente cualquiera de los que estamos, iba a decir en el presidium, pero no quiero generalizar, quizá algunos de ustedes si tuvieran estrategias muy exitosas para llegar a ellos. Por eso, la importancia de la contratación civil en México tiene hoy más vigencia que nunca. Por eso, la importancia de la convocatoria pública a proyectos de prevención de SIDA es hoy más importante que nunca. Se pierde el riesgo de que todas las acciones de prevención tan importantes que el gobierno mexicano, junto con la academia, las organizaciones de la sociedad civil y distintos sectores han impulsado, se venga abajo. Es decir, que todos estos avances en la prevención, particularmente en los grupos clave que ya he mencionado, se reviertan. Es importante señalar algo que Naciones Unidas está retomando y es un discurso muy tradicional, pero que hay que decirlo. La epidemia de SIDA no ha terminado, solo parece que ha terminado, pero sigue concentrada particularmente en las poblaciones clave que siguen teniendo día con día nuevas infecciones de VIH. ¿Cuáles son las contribuciones específicas de las organizaciones de la sociedad civil? Ya los mencioné. Tienen una capacidad única, inclusiva e incluyente de llegar a poblaciones que otros y otras nos es muy difícil llegar y nos es muy difícil alcanzar. Y como pienso que ya en breve me van a decir que es hora de terminar, quisiera finalmente señalar, concluir diciendo lo siguiente. En Naciones Unidas pensamos que es posible tener una generación libre de SIDA para el 2030, para el 2030. Pero solo lo podremos hacer trabajando todos y todas de la mano, todos y todas en conjunto, gobierno, academia, agencias de cooperación multisectorial, internacional, por supuesto la iniciativa privada, que en muchas ocasiones está ausente y que también tiene mucho que aportar, y por supuesto no podemos soñar con una generación libre de SIDA sin contar con la importante valía del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil. Recuerden que silencio, pues, es igual a muerte. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. Ahora es el turno del doctor René Leiva Flores. Él es médico cirujano y partero del Instituto Politécnico Nacional, maestro en Medicina Social por la UAM Xochimilco, especialista en salud internacional por la Organización Panamericana de la Salud y doctor en Sociología por la Universidad de Barcelona. Se desempeña como investigador en ciencias médicas en el Instituto Nacional de Salud Pública y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Por favor, le cedemos la palabra. Buenas tardes. Gracias nuevamente a la sociedad civil por impulsar una iniciativa como esta. Me siento realmente confundido y quiero plantearlo así, porque pensaba que para este año, que para este nuevo gobierno tendríamos un escenario promisorio para el ejercicio de los derechos. Y creo que nuevamente volvemos a colocarnos en estos asientos nuevamente en un tono de exigencia, del respeto, de la exigibilidad del cumplimiento de los derechos en México. Y creo que es un punto de partida que merece la pena colocarlo como tal. Me gustaría estar en un ambiente de carácter festivo y lo voy a tomar como tal. Quisiera plantear solo 5 puntos, cambié la presentación en miras del tono que se están dando las cosas. La primera, el tema de la sociedad civil está claro. Desde el primer día que emerge la epidemia en México está la sociedad civil presente. Desde 1983, las organizaciones e individuos de la Ciudad de México, Guadalajara, Tijuana, emergen como acciones clave para la prevención y el control de la epidemia en México. En la actualidad hemos hecho estudios en el Instituto Nacional de Salud Pública con organizaciones que llevan más de 15 años de trabajo sostenido y no necesariamente subsidiado ni dependiendo de los fondos gubernamentales. Se han rascado
como se ha podido, fondos específicos para la movilización social en la prevención de la epidemia. La misma sociedad ha contribuido de manera decidida en aportar recursos financieros, materiales, técnicos para el desarrollo de las estrategias. Es decir, que el financiamiento gubernamental ha sido complementario a la cantidad importante de movilización de recursos en estas organizaciones de la sociedad civil. Segundo asunto, el tema de acción de las organizaciones de la sociedad civil está en la exigibilidad de los derechos. Y para comenzar, el principal acción que ha tenido es en buscar el respeto en el artículo 1 de la Constitución de México, que se cumpla con el primero para comenzar bien y después con el artículo 4 constitucional del derecho a la salud. Me parece clave el accionar no solamente en las organizaciones de la sociedad civil de VIH, sino también en otro conjunto de organizaciones presentes en esta dinámica de respuesta social a la salud. Este es un punto clave e importante, es decir, no son proveedores de servicios de salud, son realmente accionadores, movilizadores de la acción social para que el gobierno responda a las necesidades que la sociedad tiene, presenta y exige. Tercer aspecto, el tema de la efectividad de las intervenciones que realiza la sociedad civil. Solo como ejemplo, a partir de la convocatoria de Cencida, que ya vieron ustedes la cantidad de fondos y que se financiaron en 2016 a 24 organizaciones de la sociedad civil y en 2017 a 32 organizaciones, en su conjunto, en cada uno de estos años, esas organizaciones detectaron el 14% del total de las personas con VIH. Pero además la característica más importante es que las detectaron asintomáticos, es decir, aún sin presentar ningún malestar o daño. Esto significa prevención oportuna y alta capacidad de respuesta efectiva de parte de la población. El dinero que se invierte allí es dinero altamente efectivo. Nosotros contribuimos junto con Cencida también participamos en la convocatoria para generar evidencia científica que mostrara la capacidad técnica y social de estas organizaciones para responder de manera integral al tema de VIH y otras ITS en México. El tema de derechos humanos estuvo presente y está presente también como parte de estos marcos de evidencia de la acción social de las organizaciones en México. A partir de ello, un cuarto aspecto que quiero resaltar es la acción a través del desarrollo de estrategias innovadoras para la prevención y la atención del VIH y otras ITS en México. Estas estrategias innovadoras se basan en la búsqueda del cumplimiento de estos dos artículos constitucionales en México. Uno, el respeto a los derechos humanos y el otro, la accesibilidad digna a los servicios de salud también dignos. Y este también es un componente que ha sido un reto permanente, no solo para las personas que viven con VIH, sino para la sociedad en su conjunto en México. El maestro Furcada, que en otro momento estuvo en Derechos Humanos, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora está en el IMSS, merece la pena que revisen las condiciones en las cuales las personas con VIH son tratadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en otras instituciones públicas de México. El tema del ISSSTE es altamente dramática la condición en cómo se está atendiendo la población ahí, pero este es el campo de accionar médico propiamente dicho. Merece la pena revisar, evidenciar, construir, armonizar la acción social entre las instituciones y la sociedad civil. Merece la pena creernos lo que estamos haciendo en buen plan ya. Esta acción innovadora, con la colaboración de Cencida, con el financiamiento que se recibieron en estos años, construyeron una estrategia que se va a publicar a nivel internacional, que son los centros comunitarios de detección. Estos centros comunitarios de detección mostraron claramente la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. 76%
de las personas que participan ahí son profesionales, no son iletrados, tienen una formación académica suficiente para brindar los servicios con respeto y dignidad y además con efectividad a la población que están atendiendo. Merece la pena resaltar el tema de estos modelos innovadores de atención, pero también de prevención, porque creo que son útiles no solo para el campo de VIH, sino para cualquier otro tema en donde la sociedad civil requiere estar presente también y mirar la manera en cómo se incorporan también modelos innovadores en las instituciones públicas de salud. Quinto y último punto que quiero abordar es la toma de decisiones basado en evidencia, no en creencias, no en sospechas, en evidencia. En el Instituto Nacional de Salud Pública hemos tratado de construir la evidencia necesaria para que los tomadores de decisiones tomen decisiones informadas, basados en aspectos científicos, de forma tal que esta decisión sea irrefutable y además altamente sostenida. Quisiera preguntar en este momento, ¿cuál es el costo de omisión que puede tener el no invertir en este momento en las organizaciones de la sociedad civil, el costo económico, social y de salud que esto puede llevar? Me encantaría, de verdad, contribuir de manera significativa a evitar malas interpretaciones, sino más bien a contribuir con evidencia que permitiera a los tomadores de decisiones que en este momento han decidido una especie de tabla rasa en su toma de decisiones, recuperar la acción de las organizaciones de la sociedad civil para la prevención y control del VIH en México como una estrategia clave, no solamente para el tema de VIH. Cantidad de asuntos presentes en nuestra sociedad, la sociedad civil ha emergido y ha mostrado respuestas innovadoras más allá de las articuladas por el propio gobierno. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias al doctor René Leiva. Ahora daremos la palabra a la licenciada Arlene Palestida Pandal Madrid. Ella estudió Derecho Administrativo y es litigante en Derechos Humanos y en Derechos Sexuales y Reproductivos. Actualmente funge como representante jurídico de la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC, y como asesor jurídico de la población femenina en la zona de la Merced. Ha participado como ponente en numerosos foros respecto a la trata de personas y el trabajo sexual, el acceso a la justicia, la no criminalización del VIH-Sida y la autonomía y los derechos humanos. Por favor. Buenas tardes a todos y a todas. Pues Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez AC genera también un posicionamiento ante el evento El Quehacer de las organizaciones de la sociedad civil en la atención y prevención del VIH-Sida. Para nosotros, estar en los eventos convocados es un acto de convocatoria y de una lucha más ganada, ya que no siempre ha sido así. En este nuevo gobierno, el proceso de visión ante las organizaciones de la sociedad civil es un atropello tener como tal acusaciones que impliquen la descalificación y la duda al trabajo exitoso, técnico y eficiente que hemos logrado a lo largo de la experiencia en el tema de infecciones de transmisión sexual y el VIH. Brigada Callejera atiende otros temas, no menos importantes como lo es el trabajo sexual, la lucha de años para su reconocimiento y una lucha más ganada con el amparo ganado 2012/2013. Como dar fuente y para ello buscar también la erradicación obviamente de la trata de personas. Somos parte por ello de la Alianza Global en contra de la trata de mujeres, la GATW. Y damos cuentas claras de trabajo de investigación por esto, en conjunto con otros países con grados altos y números alarmantes de la trata de personas. Nuestra última publicación es el libro Informe México 2018 y es un claro ejemplo de colaboración
con el Secretariado de la Alianza Global. Así, con el tema de VIH, hemos visto gobiernos llegar e irse, sin tener una clara postura de ayuda en acciones preventivas y otras más siendo solidarios al tema, aunque a veces no saben por dónde. Buscando a personas y organizaciones que sabemos hacer el trabajo, que nos ha llevado muchos años hacerlo en campo. Los primeros en estas luchas y conquistas, en buscar mejores condiciones con respuesta de acción, son, hasta hoy, los grupos LGBTTI y personas que viven con VIH, los familiares y los amigos siempre solidarios. Gracias a la presión política que hemos ejercido por más de 30 años, se crea también el CONACIDA en el sexenio de Salinas de Gortari. Este proceso fue muy duro: marchas, tomas de vía pública, movilización de todos los grupos interesados en buscar mejores condiciones. Costó la vida de muchas personas y, claro, la indiferencia gubernamental que cobra vidas por falta de una oportuna atención médica y falta de medicamento. La búsqueda de las organizaciones de la sociedad civil para presionar con actividades de prevención y que el Estado mexicano hiciera campañas para hacer visible el uso correcto del condón como única barrera exitosa para prevenir, lo sigue siendo hasta hoy en día. Es hoy un hecho y sigue siendo mecanismo para dichas campañas. Más adelante se logra el acceso a medicamentos antirretrovirales a través del FONSIDA para mujeres embarazadas y bebés de dichas madres, y la lucha del FREMPAP, VIH y otras organizaciones de la sociedad civil abrieron el camino hacia el acceso universal de dicho proceso. Marchas, plantones y otras acciones de resistencia civil y pacífica permitieron contar con esquemas de medicamentos y tratamientos para el VIH en nuestro país. La Clínica Condesa responde a demandas de la sociedad civil y a las exigencias de trabajadoras sexuales. Brigada Callejera y otras organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, en el 8º Congreso Nacional de SIDA, realizado en el puerto de Veracruz, buscamos que se contara con acceso real a condones, pruebas de detección y medicamento antirretrovirales. Aún con ello, hay estados donde el uso del condón, el portarlo, el traer contigo un condón sigue siendo hoy, en pleno 2019, una prueba para criminalizar como a una trabajadora sexual o al cliente en pleno 2019. Obviamente no estamos de acuerdo. El cambio de director en algún tiempo de la Clínica Condesa, el año pasado, donde había sido impuesto un médico militar, fue posible revertirlo también gracias al Consejo Ciudadano de VIH e Infecciones de Transmisión Sexual de esta ciudad, con toda la fuerza y comunicación de las organizaciones de la sociedad civil que lo conformamos. La recuperación de las instalaciones de la Clínica Condesa en días pasados, que estaba tomada por la sección sindical 8 del Sindicato de la Secretaría de Salud, fue posible gracias al Consejo Ciudadano de VIH y otras organizaciones de la sociedad civil, pacientes, familiares de pacientes, trabajadoras sexuales, trans y sus familiares. Solo así entonces, la movilización comunitaria de personas con VIH, amigos y familias, hará posible que no exista un retroceso en la lucha contra el VIH. Solo la organización comunitaria y la insistencia hizo posible que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, contara con una cartilla de derechos para las trabajadoras sexuales. Después de 20 años de que Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer, Elisa Martínez AC, hubiera emitido la primera, ahora hay grupos, incluso latinoamericanos, que cuentan con una similar, lo cual es una lucha más. La falta de atención a migrantes en Tapachula, Chiapas, solo se puede revertir con organización y decisión de exigir lo que bien nos corresponde. Los desabastos de antirretrovirales, condones, fórmulas lácteas y otros insumos para la salud solo se pueden combatir también con la movilización de las personas interesadas y acompañantes solidarios en este proceso y, claro, aliados claves. El llamado, pues, es a salir de nuestra zona de confort, vigilar que se garantice el acceso a la salud y defender con nuestros territorios corporales lo que varias generaciones de la sociedad civil hemos conquistado. Ha costado vidas, muertes, desapariciones, torturas, y México es nuestro país.
Dejamos en la mesa, pues, como Brigada Callejera y como parte también del Consejo Ciudadano de VIH, preguntas en la mesa para el qué hacer como organizaciones de la sociedad civil y hasta qué puntos y con qué acciones claras el Estado mexicano, como ente político de buena voluntad y conocimiento de causa, están dispuestos a ayudar y comprometerse con esta labor que tenemos ya, pues, en clave las organizaciones de la sociedad civil. Listo. Muchísimas gracias, Arlene Palestina. Ahora daremos el uso de la palabra a José Antonio Matus Régules. Él es maestro en Derecho Constitucional y Amparo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y egresado de la licenciatura en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Él es subdirector actualmente del Programa Especial de Sexualidad, Salud y VIH de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Tiene experiencia en el litigio, así como en el servicio público, como responsable de transparencia de la Secretaría de Salud de Oaxaca y encargado de la Dirección General del COE-SIDA Capacits Oaxaca. Por favor, cedemos la palabra. Actual y el prevaleciente desde el año pasado, en lo relativo a esta convocatoria para ver si muchas de las cosas que se han manifestado en medios desde varias instancias son correctas o son meras aproximaciones aventuradas. En este sentido, nos dimos cuenta que Cencida ha publicado y conservado las convocatorias desde el año 2006 hasta 2018 sobre acciones de prevención focalizada, pero también aquellas sobre proyectos que coadyuvan a reforzar su rectoría. Además, según la información del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, CIPOT, durante 2018, se reflejan los siguientes datos. Se publican nada más y nada menos que 128 convenios con asociaciones civiles. Dentro de otros convenios que tienen publicados, el periodo de suscripción de dichos convenios, al menos en el último ejercicio, fue de abril a julio de 2018. Son de acceso público dentro de cada uno de estos convenios, el periodo que se informa, el tipo de convenio, la denominación del convenio, la fecha de firma del convenio, la unidad administrativa responsable de su seguimiento, las personas con quienes se celebra el convenio, el objetivo del mismo, la fuente de los recursos que se emplean, la descripción y o monto de los recursos públicos entregados y el inicio del periodo de vigencia del convenio, así como su término. Y además la fecha de publicación. Cada uno de estos convenios está disponible en esta plataforma y en la página de Cencida, lo cual nos parece un ejercicio bastante responsable y en cumplimiento a la ley. Además de lo anterior, se publica la relación de los proyectos financiados de años anteriores, así como tienen informes relativos al proceso de publicación, registro, evaluación, dictaminación y resultados de convocatorias públicas. Los informes incluyen además un ejercicio muy interesante que es la ponderación y la evaluación de estos proyectos, es decir, cómo fueron asignados. Los criterios de la ponderación y de la evaluación encontramos así pues que fueron la pertinencia y el impacto social, pero además que tuvieran una claridad y una calidad metodológica.
Cabe mencionar que todos los proyectos asignados en los ejercicios anteriores corresponden a organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas. Además, los criterios de evaluación y de ponderación contienen a su vez, como ustedes saben, como veo, muchos de ustedes son participantes e integrantes de las organizaciones de la sociedad civil, diversos componentes. Pero además se publica la relación detallada de cada proyecto financiado con montos, ámbitos de aplicación, objetivos específicos y metas por cada proyecto. Nuevamente, en ese aspecto consideramos que cumple con diversas, con un ejercicio responsable en el tema de la transparencia. Bueno, en primer punto entonces quisiera abordar lo relativo, después de haber manifestado un poco el contexto prevaleciente en este ejercicio que Cencida ha presentado desde la convocatoria, algunas contribuciones específicas que podemos encontrar en estos ejercicios de publicación de la convocatoria y sus resultados en los temas de la participación que ha tenido la sociedad civil. Tan solo en 2018, como les he comentado, más de 120 proyectos se fueron presentados y autorizados sobre evaluación a estrategias de adherencia a tratamiento antirretroviral, modelos de orientación y evaluación psicológica estandarizada a personas con VIH, PrEP, fortalecimiento de iniciativas hacia mujeres trans en servicios de salud, evaluación de estrategias para reducir la brecha de detección del VIH y otras ITS en México, atención intersectorial sobre reducción del daño en personas usuarias de drogas inyectables respecto del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, así como de hepatitis C. Seguimiento de acciones comunitarias entre personas trabajadores sexuales en la vía pública y en otros lugares de encuentro que tienen bien identificadas las organizaciones de la sociedad civil. Además, como la implementación de centros comunitarios de detección de VIH, sífilis, de manera fija, pero también itinerante, y además servicios de prevención en poblaciones clave. Todo esto enmarcado dentro de 6 categorías de participación, dentro de los cuales estos proyectos van alineados. Ahora bien, en lo relativo a lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha identificado como algunos retos y dificultades que se esperan en la atención y prevención del VIH-Sida, de no emitirse la convocatoria como se ha realizado durante estos años, sin duda y de manera no nada más digamos como un indicador o como una meta global, sino todo lo que implica su realización. Me quiero referir en primer término al cumplimiento de las metas y objetivos nacionales e internacionales. Están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Estrategia 90-90-90 y obviamente la Agenda 2030. Pero además todo esto, aparte de la cobertura en términos de detección, en términos de tratamiento antirretroviral y en términos de indetectabilidad de las personas, se suma lo relativo a una cobertura nacional de acciones de prevención, promoción y educación de salud respecto a estos temas que realizan actualmente no nada más los programas estatales, sino lo realizan en concreto las organizaciones de la sociedad civil. Además, ha sido, como se ha mencionado hasta ahorita, una gran contribución de estas organizaciones el acompañamiento, la conexión a los servicios de los capacits y de las clínicas encargadas de este tema a nivel nacional y comunitario. La realización de las pruebas, como bien se señaló, por un gran porcentaje, pero además cumpliendo los estándares de la normatividad, con personal capacitado, respetando la confidencialidad, el consentimiento informado y otros requisitos que la norma prevé. Además de todo esto, pues se ha aprobado, como hace rato mencionaba Javier Arellano, incluso nos trae el día de hoy una publicación relativa a la eficacia de las estrategias en los temas de prevención, emitido precisamente por el UNFPA y por Cencida, lo cual pues documenta, además de todo lo que ya dije, el éxito en este tipo de acciones. Pero desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos también abordamos, desde la perspectiva de los derechos humanos,
esta problemática. ¿Cómo vemos que se podría afectar en términos de derechos humanos? Bueno, pues el derecho a la protección de la salud tiene 4 características o principios fundamentales. Estos son la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. La disponibilidad implica que se deberá contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud, así como de programas de salud. Ante esta falta de cumplimiento, porque el derecho a la protección a la salud es un derecho de carácter progresivo, sin duda que todas las autoridades deben de hacer uso de los recursos a su alcance. En este caso, obviamente, el auxilio en estas tareas, en la naturaleza de estas tareas, por parte de las OSCs. En términos de accesibilidad, los establecimientos, bienes y servicios de salud deben de ser accesibles para todos. En términos de aceptabilidad, todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben de ser también respetuosos de la ética médica y culturalmente apropiados, sensibles a las necesidades propias de cada sexo, de cada identidad, de cada orientación y de sus ciclos vitales. Por otra parte, en términos de calidad, los establecimientos, bienes y servicios de salud también deben de ser apropiados desde el punto de vista científico, médico y profesional y deben de tener calidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró el día de ayer a través de un pronunciamiento que se realizó a través de un boletín, la importancia de la participación de la organización de la sociedad civil en la respuesta y prevención de la transmisión del VIH, considerando imprescindibles las aportaciones y el trabajo desarrollado por las OSCs que realizan prevención, detección y acompañamiento en esta y otras materias relacionadas. Asimismo, en el mes de febrero, el Ombudsperson Nacional también realizó un punto de vista en el cual manifestaba que el fortalecimiento y subsistencia de nuestras instituciones democráticas está ineludiblemente vinculado a la existencia de la sociedad civil organizada, que a través de los años ha sido en buena medida motor y artífice de los grandes cambios que nuestro país ha tenido. Sin duda, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se seguirá pronunciando sobre este tema. Y bueno, es una tarea, como vemos, no nada más de las autoridades, sino de manera conjunta que debemos abordar con las organizaciones de la sociedad civil. Por lo tanto, la CNDH considera que este trabajo, como se ha determinado en su eslogan, debe de ser realizado sí con las OSC. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno ahora del doctor Carlos García de León. Él es cirujano dentista por la UNAM y cuenta con 29 años de experiencia en el ámbito de la respuesta al VIH, la salud sexual, los derechos sexuales y reproductivos y la diversidad sexual. Fue presidente del AVE de México, organización pionera en el tema de la prevención del VIH en nuestro país, y fungió como director de Prevención y Participación Social del Centro Nacional para la Prevención y Control del SIDA-CENSIDA entre 2009 y 2013. Por favor. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Mucho de lo que nos convoca esta tarde ya ha sido mencionado, pero va a quedar siempre muchísimo más que decir, porque durante todos estos años hemos aprendido a construir una historia muy distinta. Una historia que desde mi percepción me había llenado de mucho orgullo. Hace algunos meses, y quiero compartírselos con toda confianza, me sentí de verdad orgulloso porque estuve participando en 3 distintas consultorías para poder relatarle a otros actores en la región y en el mundo cómo era esta experiencia mexicana de utilizar financiamiento público para llegar con proyectos y servicios a poblaciones clave y poblaciones en situación de vulnerabilidad. Este orgullo se convirtió en parte fundamental de este ejercicio de 3 consultorías que, aparte de que me las pagaban, me hacían sentir muy orgulloso de lo que habíamos construido y hecho. Porque este ejemplo que pareciera simple para nosotros, este ejercicio de inclusión, es un modelo que ha sido reconocido en nuestra región y en el mundo.
El Fondo Mundial para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que es la institución público-privada más grande del mundo por los recursos que aporta a países de ingresos medianos y bajos, está utilizando nuestra estrategia como modelo, como ejemplo. Está presumiendo lo que hemos construido gobiernos, la academia, servidores públicos y, por supuesto, quienes están hoy frente a mí, con muchísimo orgullo. Porque hoy estamos aquí personas que hemos trabajado en calle. Me tocó con Inel hacer teatro callejero hace muchos años para hablar de cómo poner el condón y lo ponía con la boca. Me ha tocado ver cómo se han partido el hocico las compañeras trabajadoras sexuales y las compañeras trans trabajando sin descanso para volvernos este momento de orgullo. Me ha tocado conocer a activistas de todos los temas, quienes están sentadas, algunas y algunos de ellos están aquí, y me siento de verdad orgulloso. Con quienes compartí acompañando alguna vez a la cárcel, está Gina, está Martín Luna, mejor ya no menciono a alguno porque se me van a ir, pero están las compañeras de brigada, están quienes han trabajado en algunas entidades cercanas a esta ciudad, quienes reparten condones en todo el país y hasta Argentina, está aquí Polo. Tenemos mucho que decir. Están las compañeras y compañeros que han trabajado en género y sexualidad. Bueno, todo ese orgullo ahorita es vergüenza. Me siento muy apenado porque yo no quiero ser cómplice de esta historia, solamente por la ceguera de alguien que cree que todo lo que está enfrente de mí es igual. Es no reconocer la diversidad, es no reconocer las aportaciones, muchas de las que ya se han dicho, y no quiero aburrirles, también tengo algunas cifras, si quieren me las aviento, pero ¿para qué? Sino más bien convocarnos a todas y todos y agradecer al Senado de la República el que haya hecho un evento como esto para que su exhorto pueda funcionar, para que podamos incidir. A mí no me importa que este año se publique o no la convocatoria o que se han identificado, la gente de Sencilla ha trabajado fuertemente para buscar alternativas viables para que el recurso llegue, porque no es recurso para las organizaciones. Si así lo fuera, no necesitaríamos invertir el recurso más que el que tendríamos ahorrado. A veces han tenido que estirar el recurso. Cuando me tocó ser director de prevención, quizá estaba olvidando un poco mis bases, pero vuelvo a recordar y ver cómo es que se sufren en calle por todas las restricciones que tienen estas convocatorias públicas. Y es en el ejercicio de aprendizaje que hemos tenido tanto gobierno como sociedad civil que juntas y juntos hemos logrado resultados patentes, constantes, presumibles y de los que, insisto, me siento muy orgulloso. Y yo solamente quiero decir uno de ellos. Se han invertido en todos estos años, del 2006 hasta el 2018, 777.129.511 pesos. Y hace unos días, en una reunión, platicábamos de cuánto han sido las aportaciones que hemos hecho. Invaluables, porque hemos modificado la perspectiva de alguna persona ante el estigma y la discriminación. Invaluables porque alguna persona que no quería acercarse a los servicios por razón del estigma y la discriminación lo ha logrado y hoy está tomando sus medicamentos. Invaluables porque una compañera trabajadora sexual se protege y protege a sus clientes. Invaluables porque una persona ha decidido hacerse una prueba de detección y a partir de ello cambiar su comportamiento. Invaluables porque una carga viral indetectable hoy es intransmisible. Invaluables porque hemos estado trabajando de la mano como no lo habíamos pensado. Pero esa inversión de recursos es costo-beneficio, se convierte en mucho más cuando hablamos de algunos impactos económicos. Voy a explicarlo porque luego en los números yo me tarugo y digo tarugada y media o más de las que yo debería decir. El costo promedio de tratamiento antirretroviral en México para 2018 es aproximadamente de 31.344 pesos anuales. Considerando que hoy tenemos una sobrevida de 20 años, esto implicaría la inversión de 17,000 pesos por cada infección evitada. Es decir, al gobierno mexicano le cuesta cada infección evitada 17,000 pesos. De no evitar esa infección por 20 años, tomando solamente el costo de sus medicamentos antirretrovirales, esa persona le costaría al gobierno 609,880 pesos. Y el impacto del trabajo de las organizaciones de la sociedad civil es un estimado, cifras que nos dio Sencida, que contribuimos en un 65% de casos evitados de 2013 a 2018. Y esto es, 14,000 infecciones fueron evitadas. Que en dinero, es decir, multiplicando esos 609,000 y tantos pesos por 20 años,
por las 14,000 infecciones evitadas, nos da un total de 8,538,320,000 pesos considerando estas infecciones evitadas. Contra una inversión de 777 millones, es ridículo y absurdo el no gastar este recurso de manera adecuada. Es el tener ceguera y pensar que solamente porque alguien está con ceguera no se va a poder proseguir. Esta no es una concesión graciosa, el que se dé dinero, porque cuando se escucha afuera, la gente dice, es que ustedes solamente están pensando en el dinero para las organizaciones. No es dinero para las organizaciones, es dinero para llegar a las poblaciones, para implementar y entregar servicios. Entonces, yo más bien nos tendría todas y todos los que estamos aquí reunidas y reunidos, convocándonos a una sesión en el Senado para que ellos impulsen este exhorto y que sea nuestra voz. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar esperando solamente? Hemos trabajado junto a la academia y junto a el personal de Sencida que denodadamente está trabajando para identificar formas mejores y eficientes de utilizar este recurso, pero tenemos aún 5 años y 8 meses de sexenio, estamos al inicio. No podemos permitírnoslo. Yo quiero volver a estar orgulloso de estas personas, quienes tengo frente a mí, que el enojo y la pasión, dice Anuar Luna, un activista también conocido por todas y todos nosotros, es lo que nos ha conformado. Pero hemos ido dejando ese enojo atrás. Hemos ido olvidando y solamente nos quedan algunos recuerdos de la pasión y de todas las personas que han muerto porque no había medicamentos, porque no había tratamiento o porque la discriminación tuvo costos altísimos al llevarles tardíamente a inicio de tratamiento. Entonces es una pregunta para nosotros, para nosotras, para las activistas y las personas de la sociedad civil que hoy están sentados aquí. ¿Queremos volver a tener un momento de orgullo o nos vamos a quedar cómplices y en silencio y no lograr las metas que nos hemos comprometido? Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias. Es el turno final del licenciado Alejandro Brito Lemus. Él es director general de la organización civil Letra S, SIDA, Cultura y Vida Cotidiana AC. Esta organización se especializa en la defensa de los derechos de las personas con VIH y de la diversidad sexual, promueve la difusión y publicación de información sobre temas de sexualidad, salud, VIH-Sida, así como de los derechos sexuales y reproductivos. Se enfoca también, Alejandro Brito, en la realización de trabajos de investigación sobre estos temas y es director del suplemento Letra S, Salud, Sexualidad, SIDA, que publica el diario La Jornada. Por favor. Buenas noches a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este foro, en esta coyuntura que estamos viviendo. Y bueno, pues como se dice, siempre al que le toca al final de participar en un foro como este, tiene el reto de no ser repetitivo de todas las otras participaciones que ya se dieron aquí, que se dio mucha información, que se vertieron muchos argumentos importantes, interesantes, ¿no? Y a mí me pasó lo mismo que al doctor René Leiva, yo traía algo preparado, pero me parece que ya no viene al caso, así que voy a tratar de resumir algunas cosas que quiero decir, de retomar otras, y pues a ver cómo me sale, a ver si no, yo mismo no me hago bolas. Me parece como un sentimiento de retroceso estar aquí en un foro, tratando como de convencer a quien, o vertiendo otra vez argumentaciones del papel importante que juegan las organizaciones civiles en la respuesta a un problema como la epidemia del VIH-Sida. Me parece que no deberíamos estar aquí perdiendo el tiempo, digamos, tratando de convencer del papel que hemos jugado a lo largo de 3 décadas en la respuesta al VIH-Sida. Espero que esta no sea la dinámica del sexenio que se ha iniciado, porque sería de verdad estar en riesgo de un retroceso de lo que hemos avanzado todos los sectores que nos hemos comprometido en la respuesta al VIH-Sida. Me parece que hay una incomprensión, por decirlo menos, o quizá también una
falta de voluntad de comprender cuál es el papel que juegan las organizaciones civiles en la atención de los problemas sociales. Los recursos transferidos y otorgados a las organizaciones civiles no son destinados para sostener a las organizaciones civiles en sí, no son para garantizar su existencia y el mantenimiento de las personas que la componen, ¿no? Porque las organizaciones civiles no somos un fin en sí mismo, somos un medio para lograr metas, para lograr objetivos, ¿no? Somos un puente para lograr estas metas, ¿no? Y en ese caso, recortar recursos y evitar transferir recursos a las organizaciones civiles no se afecta solo a las organizaciones civiles o fundamentalmente a las organizaciones civiles, sino se está afectando directamente a las personas beneficiarias del trabajo y de los servicios que otorgan las organizaciones civiles. Me parece que esto es importante anotarlo porque sí, como bien comentaba Carlos García de León, hay una percepción equivocada de nuestra labor, ¿no? No somos vividores del SIDA, como se decía malévolamente antes, hace algunos años, ¿no? Decían que éramos unos vividores del SIDA porque dedicábamos tiempo completo a dar respuesta a este problema, ¿no? Somos organizaciones civiles comprometidas desde un principio en detener esta pandemia, esta epidemia, porque pertenecemos a las comunidades más afectadas, porque hemos visto a familiares, amigos, amigas, a allegados, a conocidos que han muerto o que han enfermado o que han perdido su salud o que han sido vulnerados en sus derechos humanos solo por tener VIH-Sida. En ese sentido, me parece que no entender el papel que jugamos las organizaciones civiles es de verdad estar neceando, como decía también Carlos. No estamos extendiendo la mano al Estado para recibir dádivas. Estamos exigiendo que se reconozca nuestra labor, que se respete nuestro trabajo, que se cumpla con la ley, porque ya la ley lo reconoce, este papel que jugamos las organizaciones civiles ya lo reconoce la ley, ¿no? La ley que se mencionaba aquí, la ley federal de fomento a las actividades realizadas por las organizaciones civiles, ¿no? Y ya se decía, nosotros tenemos ventajas comparativas en comparación del Estado para realizar un trabajo mucho más efectivo, inmediato y directo a las personas más afectadas, a las comunidades más vulneradas. No voy a repetir aquí lo que ya se dijo sobre estas ventajas comparativas, pero para detener la epidemia del VIH en nuestro país necesitamos más movilización comunitaria. No creemos que el Estado pueda realizar o parar la epidemia del VIH sin contar con nuestra presencia, sin contar con nuestros servicios. Desde que apareció la epidemia del VIH-Sida hemos estado ahí, ya se mencionaba aquí. Tenemos una función vital, que es dar visibilidad a los problemas y comprometernos con las autoridades también para resolverlos. En ese sentido, también hemos sido creadores de programas, hemos sido creadores de políticas, nos hemos sentado con las autoridades correspondientes para crear estos programas, para crear estas políticas. También hemos ido a las cámaras de diputados, a las cámaras locales, a las cámaras legislativas, a plantear leyes, a mejorar leyes, a pelear por presupuestos. Y en este sentido, el presupuesto que hoy se destina a la prevención del VIH-Sida, el presupuesto que maneja Cencida destinado a las organizaciones civiles, también fue una conquista nuestra, también fue producto del cabildeo que realizamos en la Cámara de Diputados. También, y en ese sentido, hemos estado participando desde un inicio. Es verdad
que todavía hay cosas que se pueden mejorar. Es verdad que las organizaciones civiles somos un conjunto heterogéneo en donde unas están más desarrolladas que las otras. Es verdad que hay organizaciones comunitarias, de base comunitaria, emergentes, que necesitan del apoyo de otras organizaciones o del Estado para fortalecerse, para ser más eficientes. Pero de ahí a querer cortar estos recursos, me parece que es un error. Yo espero que, como decía aquí Agustín López de Sencida, que están tratando de ver, de estudiar, de investigar otros mecanismos para que estos recursos se puedan ser ejercidos por las organizaciones civiles. Yo de verdad espero que encuentren esos mecanismos, porque hoy en México estamos ante una oportunidad única para detener la epidemia del VIH-Sida. Tenemos una epidemia concentrada, por fortuna no está generalizada al conjunto de la población, una epidemia concentrada en ciertas poblaciones específicas. Tenemos instituciones desarrolladas, tenemos Capacit que atienden a personas con VIH, tenemos presupuesto para la atención del VIH, los tratamientos son gratuitos y el acceso es universal. También tenemos unas comunidades y unas organizaciones civiles ya que han desarrollado capacidades y ahora también con el desarrollo tecnológico también podemos lograr parar la epidemia del VIH, con todo esto que he mencionado. Y una cosa que es importante, para parar la epidemia del VIH en México, necesitamos abatir el número de diagnósticos tardíos, que se estima que son entre 40 y 60% del total de personas diagnosticadas. Y precisamente en este punto del diagnóstico tardío y de la vinculación a las personas a los servicios para que se reciban de inmediato su tratamiento, las organizaciones civiles jugamos un papel de primera línea. Ya no lo voy a repetir, ya lo dijeron aquí, me parece, ya tan solo quiero terminar, porque ya me queda nada más poco minuto. Yo también traía algunas cifras que ya no me va a dar tiempo mencionar, pero quisiera concluir mi participación diciendo que nosotras, las organizaciones civiles, estamos de acuerdo en combatir la corrupción. Pensamos que sí, que lo ha puesto el gobierno como una prioridad, el combatir la corrupción, porque además ese fue un mandato ciudadano, que fue muy claro en las elecciones pasadas, porque de verdad la corrupción ha alcanzado dimensiones escandalosas. Casi cada día una nueva noticia, nos enteramos de otro evento de corrupción en alguna institución, en algún estado, en alguna empresa estatal, ¿no? Y sí, es verdad, hay que combatir la corrupción y en eso nos hemos comprometido también. Recuerden ustedes el caso Provida, ahí también estuvimos nosotros muy metidos y denunciamos esa irregularidad en el traspaso de los recursos a Provida y logramos que se le inhabilitara a la organización y a Serrano Limón para recibir fondos públicos. En ese sentido no nos es ajeno la lucha contra la corrupción. Lo que sí no creemos y no estamos de acuerdo es que no se puede combatir la corrupción afectando los programas y servicios de gobierno y poniendo en riesgo la salud y el bienestar de la población. No se puede combatir un problema generando otros problemas y menos generando problemas que perjudican la salud y la vida de las personas. Muchas gracias. Muchísimas gracias al licenciado Alejandro Brito. Ahora nos restan únicamente 5 minutos. Hay diversos comentarios, preguntas del público. Por supuesto, por cuestiones de tiempo les serán transmitidas a nuestros panelistas.
Simplemente me gustaría plantear dos o tres para dar un cierre simplemente a esta sesión. Una de las preguntas es cómo va la investigación científica en México para crear una vacuna contra el VIH. ¿Existe ya una idea de cómo va a ser la nueva relación entre el gobierno y las OSC que tratan el tema del VIH? ¿Para cuándo CENSIDA hará posible el PrEP? La CNDH tiene diálogo con la presidencia para advertirle que el retraso en la compra de medicamentos va a traducirse en la violación del derecho humano a la salud, etcétera. Estas preguntas, por supuesto, las transmitiré y, por favor, desde sus lugares, si nos permiten dar una respuesta. En realidad yo creo que era como para CENSIDA. Pues ya que lo, pero bueno, ya que lo tienes. Bien, como brigada para nosotros las preguntas que está realizando el público van de la mano con nuestras preguntas, ¿no? Somos solidarios ante la duda de qué va a pasar, pero sí dejamos en claro que la importancia de haber realizado este foro era para poder replantear y estar haciendo incidencia, como bien lo veníamos diciendo desde la puesta en el hotel cuando hicimos la rueda de prensa, por ejemplo, ¿no? Si lo recuerdas, Brito, buscando el reconocimiento y una lucha importante de las organizaciones de la sociedad civil, diciéndole al gobierno federal, no vamos a permitir atropello de cómo es que nos llamas, no vamos a permitir tampoco que se nos vea solo como quien está buscando el recurso, pero tampoco vamos a negar la labor técnica, específica y ética que hemos llevado por más de 30 años muchas organizaciones. Entonces nos sumamos a las preguntas buscando también el acto preventivo, la acción más importante para que lleguemos al estándar internacional para el 2030 es el acto preventivo y la barrera única de seguir hablando del uso correcto del condón. Por eso es inadmisible que todavía el gobierno maneje que un condón sea una prueba para criminalizar. No puede ser posible. Yo solamente me gustaría concluir muy breve para, en lo general, ¿cómo va a ser la relación del gobierno con las organizaciones de la sociedad civil? Primero, entender que el gobierno no es un monolito único, que tenemos 3 poderes que son actuantes e independientes, o así lo espero, o así lo imagino, o así lo sueño, pero que vamos a tener que trabajar fuerte y duramente en conjunto, de la mano, como lo hemos hecho con el Programa Nacional de VIH, pero que vamos a ser los más duros, las más fuertes, los más activistas, porque van a volver a recuperar el enojo y la pasión nuestra. Y segundo lugar, si hoy tenemos tantos elementos, tenemos la eficacia comprobada del uso de condón, tenemos estrategias que han demostrado su efectividad, los centros comunitarios en la detección oportuna, cuando tenemos el PrEP, la profilaxis preexposición, que podría estar disponible, sería absurdo pensar en cancelar la labor de la sociedad civil para alcanzar los casos más complejos, a estas poblaciones las que están en contextos de riesgo, cancelando una inversión que me parece modesta junto a otros gastos que me parecen suntuosos. Muchas gracias. Doctor René Leiva, por favor. Bueno, tocaré el tema de la vacuna, pero en ese momento la mejor vacuna, la vacuna que necesitamos, es la vacuna anti-organizaciones de la sociedad civil. Muchas gracias, maestro. Por favor. Bueno, yo creo que para mí es relevante decir y volver a decir, a pesar de que Alex Brito comentaba que pues ya es tal vez innecesario decirnos que sí creemos, pero yo como funcionario público a cargo del área de prevención de VIH en la Secretaría de Salud, en el CENSIDA, sí les digo y lo repito y creo que lo hemos visto en acción, yo sí creo en la sociedad civil y estoy comprometido con todas y todos ustedes. Si por esta razón me expulsan de mi empleo, bueno, pues ya después espero ser recibido con alguna organización o asesor en el Senado, qué sé yo, pero yo sí ratifico que la lógica de este programa, y no por el programa en sí, sino por la relevancia que tiene la respuesta comunitaria para el VIH, para la prevención, para la detección oportuna, para llegar a poblaciones cultural, jurídica, por asuntos de seguridad complicadísima. Por eso y por muchas otras razones confío en la sociedad civil.
por último, y eso porque no es lo último por decir, sino por el tiempo, pronto en el marco de la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo, de los programas sectoriales y desde luego del programa de VIH, estaremos convocándolos a la construcción, como se ha hecho en otros momentos del programa, y ahí tendríamos que incluir, por supuesto, los diálogos y elementos innovadores que están ya demostrados, como es el PrEP, cómo tendremos que hacerlo en México. Está, como saben, esta modalidad probándose y estimamos, eso es lo que planteamos en Censida, que el año 2020 sea política pública, entre otros elementos. Muchísimas gracias. Senadora, sí. Ninguna pregunta la podría resolver yo como senadora, sin embargo, sí quiero, para concluir, dejar en claro que desde el Senado de la República, como un poder independiente, estaremos vigilantes de lo que el Ejecutivo haga, porque somos unos convencidos de que cualquier erogación del gobierno para implementar políticas públicas que han demostrado resultados no es un gasto, sino una inversión. Y por eso nosotros siempre le estaremos apostando a que ya tenemos que pasar de una cultura curativa a una cultura preventiva. Y eso solamente se va a lograr con el apoyo de todos ustedes. Como les decía, soy una convencida del trabajo que gobierno y sociedad civil pueden lograr juntos. Y por último, le diría a mi compañero de Censida, si pudiera transmitir el mensaje, yo como senadora joven siempre estoy en pro de buscar mecanismos innovadores para mejorar la calidad de vida de la población. Sin embargo, en lo que los encuentran, yo creo que no hay que quitar lo que ya está funcionando. Muchas gracias. Muchas gracias. José Antonio Matus. Gracias. Bueno, reiterar desde la perspectiva de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la ley establece expresamente en el artículo 6º, fracciones 5ª, 8ª y 11ª, los derechos de las organizaciones de la sociedad civil a acceder a los apoyos y estímulos públicos, coadyuvar con las autoridades competentes en la prestación de servicios públicos y a participar en la planeación, ejecución y seguimiento de las políticas, programas, proyectos y procesos que realicen las dependencias y entidades en relación con las actividades específicas en el mismo ordenamiento. Este ha sido el punto toral también de nuestro comunicado, de nuestro pronunciamiento, y en este sentido lo sostenemos. Ahora, en lo relativo a las compras de medicamentos, desde luego la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en uso de sus atribuciones como organismo público autónomo, está pendiente, está vigilante de este proceso. La semana pasada la Secretaría de Salud anunció que no hay desabasto hasta el momento y que ha estado tomando las previsiones necesarias. Estamos atentos a verificar que estas circunstancias no lleguen a suceder y desde luego que en su caso se emitirán con toda oportunidad las medidas cautelares que en su caso procedan con la anticipación respectiva. Muchas gracias. Alejandro Brito. Sí, en relación de la pregunta sobre cuál va a ser la relación de las organizaciones civiles con el nuevo gobierno, yo creo que aquí habemos muchas personas que pertenecemos a las organizaciones civiles con una larga trayectoria de años, que hemos visto pasar gobiernos de diferentes colores, sabores y tendencias. Y frente a estos gobiernos hemos sabido levantar la voz cuando es necesario, hemos sido críticos cuando es necesario, pero también hemos sabido cooperar, colaborar y sentarnos a elaborar programas cuando es necesario. Pasamos por un periodo de confrontación al inicio de la epidemia que duró varios años, ¿no? Que esta confrontación nos llevó a la movilización, pero después pasamos a otra etapa que es la que yo creo que nos encontramos y espero que continuemos, que es la de cooperación con las instituciones de gobierno para mejorar y hacer más eficaz la respuesta al VIH-Sida. Ahora, esta nueva disposición de presidencia pone en riesgo la continuidad de esta, yo espero que no lo ponga en riesgo, la continuidad de esta cooperación con las instituciones de salud con las que hemos venido trabajando. Muchas gracias. Bien, pues con esta última participación damos fin a este conversatorio. Por supuesto, espero que las reflexiones…
Sí, es que en punto de las 8 tenemos que cerrar el espacio, lo siento mucho. Nos gustaría continuar. Ojalá en otra ocasión esta soberanía verdaderamente haga un conversatorio, porque estoy seguro que hay muchas preguntas y... Sí, hemos recogido... Es muy bueno, pero hay aquí algo que no se ha mencionado y tiene nombre y apellido. Y la persona que está haciendo este planteamiento se llama Andrés Manuel López Obrador, así de sencillo. Y tenemos, yo quiero tener la libertad de expresión de poderlo decirlo en esta soberanía, en este espacio legislativo donde se supone que tenemos que tener esta conversación con nuestros legisladores y legisladoras de todos los partidos. Ojalá hubieran venido de todos los partidos. Ojalá en la siguiente ocasión nos permitan verdaderamente poder hablar y comunicarnos. Por supuesto que sí, agradecemos por supuesto su comentario. Lamentamos que el tiempo en esta ocasión haya restringido mucho la dinámica, la participación. Por supuesto agradecemos a nuestros panelistas sus intervenciones, seguro que nos habrán ayudado a conocer la importancia y la trascendencia de las organizaciones civiles para la atención del VIH-Sida. Con esto finalizamos, muchas gracias a todos.